mi nombre es Alejandro Márquez, como ya les acaban de decir. Yo soy profesor del Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara y egresado también de la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Física con la orientación en Astrofísica. Bueno, les voy a hablar acerca de lo que es la observación astronómica, pero desde el espacio, con telescopios espaciales en infrarrojo. Bueno, pues primero, ¿qué es el infrarrojo, no? La radiación infrarroja en realidad es un tipo de luz, nada más que tiene una característica, que sus longitudes de onda son diferentes a las longitudes de onda de la luz visible. La longitud de onda típica de la radiación infrarroja anda por ahí de entre 1 micrón y 1 milímetro. Claro, esto es redondeando, ¿no? La radiación infrarroja se descubrió en 1800 por medio de un experimento que aquí está esbozado. Lo que tenía William Herschel es que tenía un prisma. Con este prisma él dividía la luz en colores y se daba cuenta que estos colores tenían diferentes efectos sobre un grupo de termómetros. Resulta que él veía que la luz roja tenía un efecto, la verde un efecto, la amarilla, la azul, pero luego llegaba un momento en que él no apreciaba ninguna luz incidiendo sobre los termómetros. Sin embargo, el termómetro reaccionaba, señal de que el termómetro estaba recibiendo radiación, pero esta radiación estaba más allá del color rojo. Era un color que era no visible y por esto se llegó a la conclusión de que había una radiación invisible que estaba incidiendo sobre el termómetro y causaba efecto. Como el efecto era un efecto térmico, el primer nombre que se le dio a esto fueron rayos calóricos, ¿sí? Este nombre no cuajó, pero después se le dio el nombre de radiación infrarroja. ¿Por qué? Pues simplemente porque estaba por debajo de la radiación roja, ¿no? Este nombre de rayos calóricos solamente se quedó en la literatura y ustedes pueden ver el nombre de rayos calóricos, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? Bueno. Pero ahora, ¿qué es la radiación infrarroja? Pues aquí tenemos un esbozo de lo que es el espectro electromagnético. Tenemos esta parte que es la luz visible, la luz que todo el mundo podemos ver, que va del azul al rojo, y sin embargo la radiación sigue existiendo en longitudes de onda mayores. Aquí está el infrarrojo, las microondas, radio, del lado contrario ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En pláticas anteriores les han hablado acerca de astronomía en esta región de rayos X, ¿sí? Ahora yo voy a referirme a esta región infrarroja. Resulta que la radiación infrarroja tiene longitudes de onda, como habíamos dicho, redondeando, entre 1 micrón y 1 milímetro. El infrarrojo se divide a su vez en 3 regiones, lo que se llama el cercano infrarrojo, porque es cercano a la luz visible, el mediano infrarrojo y el infrarrojo lejano. Aquí tenemos las divisiones más o menos arbitrarias y lo que sería milímetro, la milimétrica, que está más allá del infrarrojo, y el óptico, que está antes del infrarrojo. Las longitudes de onda están en micrones. Y bueno, ¿qué pasa con la radiación infrarroja? La radiación infrarroja no es visible por nuestros ojos, sin embargo tenemos aparatos que pueden captarla, y un aparato típico es una cámara fotográfica de cualquier teléfono o cualquier camarita casera, y ella sí es capaz de detectar la radiación infrarroja. Aquí tenemos un control remoto de televisión común y corriente que está emitiendo en infrarrojo. Estos dos pequeñas luces azules las capta la cámara fotográfica, las interpreta como un color y luego las presenta en pantalla, ¿no? Sin embargo, cuando miramos directamente el control, pues no vemos nada. Y ahora, bueno, la pregunta es, ¿y por qué queremos observar en infrarrojo? Bueno, la respuesta a esto es porque resulta que en infrarrojo podemos ver partes de un fenómeno que no son visibles en luz óptica, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que una persona tiene sus manos tapadas con una bolsa plástica de color negro, y en luz visible, ¿qué pasa? Bueno, que el plástico es opaco, ¿sí? No podemos ver lo que pasa dentro del plástico. Sin embargo, si observamos esto en luz infrarroja, vemos que el plástico, que era opaco en visible, en infrarrojo es transparente, y podemos apreciar lo que hay detrás de esta pantalla negra, ¿no? Otra cosa curiosa, los cristales que en óptico son transparentes, en infrarrojo son opacos. Entonces lo que tenemos aquí es la posibilidad de observar en diferentes longitudes de onda diferentes partes del mismo fenómeno, y eso es lo que hace interesante la observación en infrarrojo, ¿sí? Que podemos ver cosas que en luz visible son invisibles. Bueno, en la naturaleza ya hay ejemplos de esto, ¿no? En la naturaleza tenemos algunas serpientes que tienen la capacidad de detectar radiación infrarroja
Y un ejemplo pues serían estas víboras. Resulta que tienen lo que es su nariz, pero además la nariz también tiene receptores infrarrojos, ¿no? Y estos son los receptores infrarrojos de estas víboras. Eso es en la naturaleza, pero en astronomía también tenemos algo muy parecido. En astronomía podemos poner un aparato que detecte radiación infrarroja, y cuando ponemos un aparato a detectar radiación infrarroja, detectamos cosas muy diferentes a las que vemos a ojo desnudo. Si ustedes voltean a ver el cielo en estos días, pueden ver la constelación de Orión. Es el cinturón de Orión, hacia el norte está Betelgeuse, hacia el sur está Rigel, y lo que vemos es algo muy parecido a esto, claro, sin líneas. Pero si ustedes pudieran ver en radiación infrarroja, veríamos algo muy diferente, ¿sí? Veríamos un montón de estructura que en visible es completamente imposible de detectar, y esto son estructuras que tienen que ver con polvo, con formación estelar y otro montón de procesos que si quisiéramos estudiarlos en luz visible, pues estaríamos totalmente marginados. Ahora, bueno, ya sabemos que queremos ver en infrarrojo, sabemos para qué queremos ver en infrarrojo, pero ahora vienen los problemas, ¿no? El primer problema es que la radiación infrarroja resulta que es absorbida por la atmósfera. Tenemos, esta es una representación de lo que sería el espectro y la absorción que tiene la atmósfera. Resulta que la atmósfera absorbe mucho de la radiación, prácticamente toda la radiación de ondas de longitudes de onda muy cortas. Absorbe rayos X, absorbe rayos gamma, absorbe ultravioleta, y hay una ventana en el óptico que permite la atmósfera que pase. Después sigue el infrarrojo, y en el infrarrojo hay muchas regiones que están bloqueadas por la atmósfera. Después de eso hay unas ventanas también, pero lo que tiene que ver con el infrarrojo lejano está totalmente bloqueado por la atmósfera. Después tenemos una ventana más para poder observar en radio, y más allá, en radio de onda muy larga, otra vez tenemos que la atmósfera es opaca. Entonces el primer problema pues es este, ¿no? Resulta que no podemos ver todo lo que quisiéramos ver en infrarrojo desde la superficie, porque los gases atmosféricos, principalmente el vapor de agua, absorben la radiación. Esta es la región infrarroja, y como vemos está fuertemente absorbida por la atmósfera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues tratar de ir lo más alto posible para evitar la absorción, ¿no? Ahora, queremos observar en infrarrojo, pero también tenemos que recordar un poco de la física. Resulta que según las leyes de la física hay una relación matemática muy simple que se llama la ley de desplazamiento de Wien, que me relaciona la longitud de onda en la que va a emitir un cuerpo su máxima radiación con su temperatura. Y es una relación muy simple en la que simplemente dividimos este número 2897 entre la temperatura de un objeto en grados Kelvin, y esto me va a decir a qué longitud de onda va a estar emitiendo un objeto. Resulta que cuando hacemos esto para objetos que están a temperatura ambiente, que serían más o menos como 300 grados Kelvin, lo que me da es una radiación más o menos de 10 micrones. Observar a 10 micrones tiene el problema de que los cuerpos a temperatura ambiente también emiten a 10 micrones. Es como si yo quiero ver un pequeño foquito muy tenue, y tengo un aparato para observar exactamente en ese color, pero alrededor tengo un montón de fogatas encendidas que están emitiendo exactamente la misma longitud de onda. Entonces lo que va a pasar es que me van a opacar la observación, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Objetos que están más o menos a 2500 grados Kelvin están emitiendo la mayor parte de su radiación, o el pico de su radiación, en colores cercanos al rojo. Emite menos amarillo, menos verde y menos azul. Lo que pasa es que el objeto se ve enrojecido. Objetos que están bastante más calientes, por esta ley de desplazamiento de Wien, emiten su pico de radiación en colores más cercanos al azul o ultravioleta, y emiten menos en colores azules, verdes, amarillos, naranjas y rojas. Y al final de cuentas lo que vemos es un objeto que está emitiendo una luz mucho más cargada al azul, ¿sí? Entonces, objetos más fríos emitirían más rojo, objetos más calientes más azul. ¿Qué pasa si el objeto no está ni a 18.000 Kelvin ni a 2.000 Kelvin? Si está, no sé, a digamos 5.000, 6.000 grados Kelvin, que sería la temperatura aproximada del Sol, pues lo que tenemos es que su radiación tiene su pico entre el amarillo y el verde, y está muy bien balanceado en colores azules y colores rojos. Lo que terminamos viendo es una combinación más o menos uniforme de todos los colores del óptico,
y vemos que la emisión es blanquecina, quizás un poco amarilla, ¿no? Y eso son temperaturas intermedias. Y ahora, el problema número 2 es que los objetos, como les decía antes, a temperatura ambiente, van a estar emitiendo fuertemente alrededor de 10 micrones, que es exactamente el infrarrojo medio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se hace para solventar estos problemas? Lo que se tiene que hacer es, bueno, en primer lugar, tener detectores que sean capaces de captar pequeñas cantidades de energía. Y para esto ha habido un desarrollo de detectores a lo largo de los años. Los primeros pues, fueron de sulfuro de plomo, ¿sí? Los primeros fueron de sulfuro de plomo, pero el problema con estos detectores es que para que puedan ver eficientemente, digamos en 10 micrones, deben de estar enfriados para que la temperatura del mismo detector no impacte las observaciones. Entonces tienen que estar enfriados a 196 grados centígrados bajo cero. ¿Sí? Esto es muy cerca del cero absoluto. Después se desarrollaron nuevos detectores que son semiconductores de silicio y de germanio con galio, y estos eran más eficientes en su detección, pero por lo mismo requerían más enfriamiento. Resulta que esos tuvieron que enfriarse ahora con helio y llegan a una temperatura aproximadamente de 4 grados Kelvin. Nuevos detectores que eran capaces de observar con más precisión, con menos cantidades de energía, se desarrollaron enseguida, que son los más modernos, de antimonuro de indio, y estos detectores tienen que estar enfriados todavía a temperaturas mucho más bajas, y están alrededor de 1 o de 2 grados Kelvin, ¿no? Entonces, la tecnología en cuanto a detección, no ha habido gran problema, no se ha podido hacer. El otro problema es que pues, se tenían que enfriar los aparatos, ¿no? Y ahora esto causaba otro problema. Resulta que cuando tú enfrías un aparato para que no esté emitiendo en infrarrojo, pues como está en contacto con la atmósfera y la atmósfera tiene humedad, pues resulta que se hace la condensación, ¿no? En la humedad hay pequeñas partículas de agua que chocan contra las paredes de tu aparato, y al chocar con tu aparato, pues pierden parte de su energía cinética. Esa energía cinética, como la transfieren al objeto, resulta que tienen un déficit de energía para luego rebotar, y se comienza a crear la condensación. Entonces teníamos un tercer problema que era la condensación, ¿sí? Bueno, había que también solucionarlo, ¿no? Y bueno, sobre el primer problema que se hizo, se tenía que sobrepasar la parte donde la atmósfera absorbía la radiación infrarroja, ¿no? Y para esto pues había que ir lo más alto posible, o sea, pasar más allá de donde está el vapor de agua. Y la primera alternativa fue colocar telescopios pequeños en globos. Estos globos podían llevar un telescopio hasta 40 kilómetros. Con esto dejaban completamente abajo gran parte del vapor de agua y podían hacer observaciones muy buenas en lejano infrarrojo. El problema es que el globo no puede llevar un telescopio muy sofisticado, y entonces eran observaciones de una calidad más bien baja, pero a una longitud de onda muy alta. Entonces cubrían una de las necesidades, que era observar el lejano infrarrojo. Otra de las opciones era, bueno, no me puedo montar un telescopio muy grande en un globo, lo que hago es que me voy a una montaña, que claro, no está a 40 kilómetros de altura, pero está digamos a 4 kilómetros, y ahí sí puedo montar un telescopio lo suficientemente grande para hacer observaciones muy detalladas. Pero estos no pueden observar en lejano infrarrojo, nada más se observaba en cercano infrarrojo. Cuando se piensa en Hawái, uno no piensa en esto, ¿verdad? Uno piensa en playa y sol, pero si un astrónomo piensa en Hawái, un astrónomo piensa en esto. Otra alternativa, la tercera opción, era, bueno, ni montañas ni globos. Con el avance de la aeronáutica, a alguien se le ocurrió montarse un telescopio en un avión, ¿sí? Lo montaban en el avión volaba a gran altitud y comenzaba a tomar observaciones, ¿no? El problema con este método siempre fue la vibración, y había que, al final de cuentas, las observaciones no eran de tantísima calidad, pero bueno, era una alternativa, ¿no? Al paso de los años, resulta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, ya tenemos misiles que pueden salir de la atmósfera, ¿se podrá poner un telescopio pequeño en un misil? Bueno, lo intentaron, hicieron este proyecto, sí, el HiStar. Con este proyecto montaban un pequeño telescopio en un misil, salía de la atmósfera, durante unos cuantos minutos estaba tomando imágenes, después de eso caía a tierra, recuperaban el aparato y sacaban los datos, ¿no?
Se hicieron observaciones del cielo norte, en total aproximadamente 2 docenas o 20 por ahí de misiles se usaron y en total dieron media hora de observación del cielo para el norte. Para el sur también otra media hora de observación y se tuvo un mapa más o menos detallado de lo que tenía que ver con la radiación infrarroja. Y aquí tenemos, perdón, y hicieron un mapeo, pero otra vez no era un mapeo, una tecnología muy vieja, y bueno, en ese momento era lo mejor, pero no era tan satisfactorio. Y esto fue la cuarta vía, pero alguien dijo, bueno, ya hemos intentado ponerlos en aviones, ya intentamos ponerlos en misiles, pero ¿qué tal si ahora ponemos en un cohete, pero hacemos que el telescopio no vuelva a caer, sino que se quede ahí arriba, ¿no? Y eso era el paso obvio, y entonces lo que hicieron fue el primer satélite, ¿sí? Este fue el primer satélite que ya realmente se quedó totalmente en el espacio, tomando observación, y como era un gasto muy grande, pues no tenía caso hacer un pequeño telescopio, ¿no? Hicieron un telescopio de unas dimensiones más o menos importantes, y este se llama el IRAS, ¿sí? Este fue un proyecto en el que este telescopio era un telescopio de 57 centímetros de diámetro, ¿sí? No es un telescopio muy pequeño, tampoco es la octava maravilla, pero resulta que era lo que tenían en cuanto a posibilidad de envío en ese momento, y este telescopio fue enviado en colaboración por Holanda, por el Reino Unido y Estados Unidos, ¿sí? Estos telescopios tenían una característica muy curiosa, salían de la Tierra y comenzaban a orbitar alrededor de la Tierra, pero tenían una órbita sincronizada con el Sol, y esto permitía que estuvieran mapeando todo el cielo. Este telescopio lo que hizo fue observar en infrarrojo, pero no se dedicó a observar objetos en particular, sino que hizo un mapeo de todo el cielo. El resultado de IRAS pues fue esto, observó todo el cielo. Aquí tenemos una observación de lo que es el plano de la galaxia, y solamente tuvo algunas pequeñas regiones que fueron inaccesibles para su observación, pero fue el primer mapa general del espacio hecho completamente en órbita. Ahora, ¿cómo era el sistema de observación? Resulta que el satélite tenía una órbita geocéntrica sincronizada con el Sol y estaba dando vueltas, pero siempre tenía el Sol en un ángulo de 90 grados. Esto permitía que no hubiera deslumbramientos, que no se calentaran algunos sistemas, y podía estar tomando imagen en esas direcciones. Cada imagen se sobreponía un poco una con la otra. Aquí podemos ver una imagen suelta, imágenes sobrepuestas, y después de eso daba una vuelta, y a la siguiente vuelta otra vez se sobreponía la imagen. Aquí están también sobrepuestas, y al final de cuentas, después de dar todas las vueltas que estaba dando el telescopio, sobreponía las imágenes y tenía una cobertura muy amplia del cielo, ¿sí? Especialmente en los polos, la cobertura muy amplia, y en las partes cercanas al ecuador era menor, ¿no? Pero este era el sistema para estar observando todo el cielo, y esto lo hizo por primera vez el IRAS. Bueno, después del IRAS se lanzó otra misión espacial, una misión espacial europea esta vez. Este se llama ISO, era llamado el telescopio, el observatorio infrarrojo espacial. Este telescopio también hizo el trabajo de observación infrarroja y fue lanzado desde la Guayana en un Ariane. La órbita sí era una órbita elíptica, y después de eso, en el 96, hubo otro proyecto en el que también se lanzó un telescopio para hacer observación, pero este telescopio en particular no era un telescopio que estaba dedicado a la observación científica. La principal función de este era estar vigilando el lanzamiento de misiles en la Guerra Fría, pero también tenía la capacidad de hacer observación científica, y lo pusieron a observar tanto hacia tierra como hacia el espacio. Este telescopio estuvo observando no solamente en infrarrojo, sino que tomó desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, ¿sí? Pasando también por el óptico. Y el mapeo que hicieron con el MSX es este. Esta es una región del centro galáctico, y es un mapeo también que, bueno, a los ojos modernos, resulta que es una calidad bastante mala, ¿no? Pero en ese momento, 96 era lo mejor que había. Bueno, llegó el 2003 y llegó la estrella de los telescopios espaciales infrarrojos, Spitzer.
Spitzer tuvo un cambio importante con respecto a los telescopios anteriores. Los anteriores tenían órbitas geocéntricas y Spitzer es el primero que tiene una órbita que no es geocéntrica. Spitzer tiene una órbita en la que va siguiendo a la Tierra. Spitzer lo que estuvo haciendo fue mapear no todo el cielo, sino que solamente se restringió al plano de la galaxia. Entonces, el área de cobertura de Spitzer fue mucho menor, pero como resulta que el tamaño del telescopio de Spitzer es de 0.85 metros, pues permitió tener una resolución mucho mejor del cielo, aunque sea de regiones más estrechas, ¿no? Esto ha permitido que las observaciones astronómicas de infrarrojo sean de una calidad comparable a los mejores telescopios que había anteriormente en la Tierra para el óptico. Esto ha permitido que podamos hacer observaciones de un montón de fenómenos que tienen que ver con estrellas, con galaxias o con planetas. La parte de las anteriores, si recuerdan, las coberturas, por ejemplo, de AIRAS, la cobertura de AIRAS era esta, cubría todo el cielo, ¿sí? No solamente el plano de la galaxia, y la cobertura de Spitzer, pues a pesar de que es de mucho mejor calidad, resulta que es mucho más limitada, ¿no? Solamente el plano de la galaxia. Bien, pues en 2006 llegó un nuevo telescopio, esta vez no era ni europeo ni era americano, este telescopio es japonés, lo lanzó la JAXA. El telescopio Akari también observaba en infrarrojo, hizo observaciones en cercano infrarrojo y mediano infrarrojo y también llegó a tomar las regiones de longitudes de onda más cortas de lejano infrarrojo y llega hasta 160 micrones. Este telescopio espacial ha tenido problemas en cuanto a sus datos, ya soltó toda la información que tiene que ver con fotometría, nada más la información de imagen directa todavía está retenida. Han tenido problemas para el procesamiento de la imagen, pero bueno, la parte de fotometría ya ha sido muy útil para hacer investigaciones de detección de nuevos candidatos de planetarias, por ejemplo, y para hacer investigaciones sobre movimientos de nubes moleculares. Y este telescopio no es tan grande como el Spitzer, solamente 0.68 metros de diámetro, pero sin embargo la calidad es mucho mejor que, por ejemplo, AIRAS o que AISO. Bien, después de eso, el siguiente telescopio espacial que se lanzó y que es de importancia es el WISE. WISE otra vez es un telescopio de la NASA. El WISE es un telescopio que está próximo a las longitudes de onda en que observó Spitzer, pero resulta que la calidad de imagen de WISE no es comparable a la de Spitzer. La imagen de WISE es de una calidad inferior, pero tiene la ventaja de que WISE sí está observando todo el cielo, ¿sí? Si se acuerdan, Spitzer solamente se limitaba a esta parte central del plano de la galaxia. Entonces, WISE tiene una pequeña ventaja en cuanto a esto, ¿no? Y bueno, todos estos datos que se han estado recabando por medio de telescopios espaciales han servido para poder hacer observación y hacer investigación en un montón de ramas, ¿no? Por ejemplo, hemos podido hacer investigaciones en las que hemos estado detectando presencia de polvo en nebulosas planetarias. Una nebulosa planetaria es una estrella tipo solar, pero que está en las últimas fases de su evolución. Resulta que cuando una estrella como el Sol está a punto de terminar su material de fusión, lo que hace es comenzar a tener unas pulsaciones y cada vez que pulsa, la parte exterior de la atmósfera es expulsada. Esa atmósfera que es expulsada se enfría, pero después, al quedar expuesto el núcleo de la estrella, la radiación ultravioleta que está emitiendo hace que esa nube de gas y de polvo comience a emitir con fluorescencia. Entonces, al principio, cuando se comienza a calentar esa envoltura que ya fue emitida por la estrella, podemos ver esta emisión en infrarrojo. Tiene temperaturas que pueden ir más o menos de temperaturas de 3000 grados Kelvin a 4000 grados Kelvin, entonces está emitiendo fuertemente en infrarrojo y podemos apreciar todas estas estructuras que están alrededor de las estrellas viejas y que estas estructuras, cuando se observan en luz visible, son totalmente transparentes y no se puede observar nada en absoluto. Aquí tenemos un ejemplo en el que se hace una observación en luz visible, ¿sí? Lo que tenemos es que se ven como unos conos de radiación, después observamos en infrarrojo cercano y vemos cómo estas cosas que se ven opacas en luz visible brillan intensamente en infrarrojo cercano.
Lo que pasa es que la temperatura de estas cosas hace que su pico de emisión esté exactamente en el infrarrojo cercano y entonces se emite muy fuertemente. Cuando nos vamos a un poquito más arriba, longitudes de onda de infrarrojo medio, resulta que lo que está brillando más intensamente es la región central, ¿sí? Que esta es la región más fría y por eso brilla en longitudes de onda un poco mayor. Entonces tenemos el mismo objeto visto en visible, infrarrojo cercano e infrarrojo medio y tenemos diferentes puntos de vista de un mismo fenómeno. Esto fue una investigación que hicimos y los resultados salieron en 2011 y 2013. Bueno, pero también hemos podido detectar otras cosas en nebulosas. Hemos detectado también hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular se detecta en infrarrojo cercano principalmente y eso se puede hacer desde tierra, pero resulta que es posible también detectar este hidrógeno molecular desde el espacio en 8 micrones. Y aquí tenemos estructuras que nos dicen, nos pueden mapear muy exactamente la localización del hidrógeno molecular y se corresponde precisamente con la emisión en infrarrojo cercano. Aquí tenemos otro ejemplo muy característico. Esta es la radiación en infrarrojo cercano y esta es la radiación en infrarrojo medio. Todo esto son datos de Spitzer. Después también ha servido esto para hacer detección de una muy curiosa estructura de polvo alrededor de Saturno. Saturno es este planetita que está aquí en el centro y resulta que cuando se observa en infrarrojo con Spitzer se dan cuenta de que existe todo este material alrededor que otra vez en luz visible es totalmente, pasa desapercibido completamente, ¿no? Esta investigación fue del 2009. También hemos podido hacer estudios de formación de nuevas estrellas con infrarrojo. Resulta que cuando una estrella se está formando, está envuelta en una nube de gas y polvo. Esa nube de gas y polvo también tiene temperaturas más o menos bajas y esas temperaturas bajas emiten en infrarrojo y podemos apreciar la presencia de nuevas estrellas como esta que está aquí a partir de explosiones de supernova y tenemos también en estas regiones todos los círculos corresponden con estrellas de reciente formación y también toda esta investigación se hizo a base de información infrarroja de Spitzer. Y por último también hemos hecho algunas investigaciones sobre galaxias y hemos estado viendo cómo se relacionan las estructuras de polvo y las estructuras que tienen que ver con estrellas dentro de galaxias y hemos podido separar muy bien lo que es la estructura polvosa de la estructura estelar de una galaxia y esto lo hemos hecho también a partir de datos de Spitzer. Las longitudes de onda bajas de Spitzer, que son de infrarrojo cercano, nos representan muy bien lo que tiene que ver con todo lo que es la emisión de las nubes de polvo y las longitudes de onda que son las pequeñas, nos están diciendo muy bien dónde se ubican todas las estrellas de una galaxia y esto lo hemos podido hacer con una modelación por computadora para separar las dos componentes y esta investigación pues está ahora por ser presentada. Bueno, esto ha sido un poquito de lo que ha pasado anteriormente con los telescopios espaciales, ¿sí? Hemos tenido, pues como les digo, Akari, ¿sí? de la JAXA, hemos tenido Herschel de los europeos, hemos tenido WISE, hemos tenido Spitzer de los americanos y ahora hacia el futuro, ¿qué hay? Bueno, hacia el futuro tenemos Herschel. Herschel es un nuevo telescopio que está recabando información, está en las últimas fases de su tiempo de vida en frío y la base de datos que ha podido recabar es enorme, nada más que esta base de datos todavía no está abierta para todo público, solamente está por lo pronto disponible para la gente que trabajó directamente en ella y este telescopio tiene una característica innovadora. Resulta que los telescopios que hemos estado viendo todos tienen órbitas geocéntricas, ¿no? Solamente Spitzer tiene una órbita heliocéntrica. Bueno, pues resulta que Herschel es diferente. Herschel aprovecha lo que se llaman los puntos de Lagrange, ¿sí? Los puntos de Lagrange son puntos donde el potencial gravitacional tiene puntos de estabilidad, ¿sí? Resulta que si estos son dos perfiles del potencial gravitacional del sistema Sol-Tierra, hay algunos puntos donde en esta parte y en esta parte y en esta parte de aquí el potencial gravitacional tiene un mínimo, ¿sí? Como tiene un mínimo, es un punto de estabilidad y estos puntos de Lagrange son ideales para colocar en ellos satélites o estaciones espaciales. Entonces lo que hicieron con Herschel fue enviarlo precisamente a uno de estos puntos de Lagrange para que esté orbitando ahí.
La órbita del Herschel es una órbita entonces alrededor de este punto que se llama el punto L2, Lagrange 2, y está más o menos a 1,5 millones de kilómetros del Sol. El lanzamiento se tiene que hacer desde la Tierra, tiene que salir no por el plano de la eclíptica, sino sale en 90 grados, llega al punto L2 y comienza a orbitar en una órbita que es perpendicular al plano de la eclíptica. Aquí tenemos una representación. Esta sería la órbita que está teniendo Herschel, ¿sí? Y eso le permite que todo el tiempo esté observando hacia afuera del sistema solar. Esta es una forma diferente, ¿sí? Y es el primer telescopio infrarrojo que se empleó para hacer observaciones en una órbita que no es ni geocéntrica ni precisamente heliocéntrica, sino una órbita lagrangiana. Bueno, pues ahora eso es Herschel. Como les digo, hay un montón de datos, ahora es cosa de esperar que los liberen para analizarlos. Y hacia el futuro, lo que tenemos es una misión muy importante de la NASA. Esta misión es la James Webb. Esta misión promete ser un parteaguas, ¿sí? No he hablado nada acerca de Hubble, que es un telescopio espacial, pero es óptico. El Hubble es lo máximo que hay en cuanto a telescopios espaciales, porque es el que tiene el espejo más grande, ¿sí? Pero resulta que cuando lancen el Webb, este va a ser todavía mucho mayor, ¿no? El sistema de lanzamiento de Webb va a ser está previsto que sea para el 2018. Y se fijan, el diámetro del espejo es de 6.5 metros. Es una maqueta del Webb y es para que se den una idea del tamaño del telescopio, es enorme. Y, por ejemplo, el tamaño de la estrella de los telescopios espaciales, este es su espejo, ¿no? El espejo de Spitzer es que mide 84 centímetros, y esa es lo mejor que ha habido hasta ahorita en cuanto a observación infrarroja. Este es Hubble, que es mucho mejor, pero este será Webb, ¿sí? Entonces Webb promete ser una maravilla en cuanto a observación, y lo mejor es que va a sustituir tanto a Spitzer como Hubble. Y bueno, para terminar, este es un esbozo pues, de lo que se ha hecho con telescopios espaciales infrarrojos, pero todavía hay mucho trabajo pendiente, ¿no? Hay proyectos en los que ahora están involucradas no solamente agencias espaciales nacionales, sino hay proyectos de hacer observatorios astronómicos en la Luna, por ejemplo. Hay un proyecto de 2 compañías privadas que planean poner un observatorio en la Luna, pero para hacer observación no hacia las estrellas solamente, sino incluso hacia la Tierra. Y estas observaciones también están basadas en infrarrojo y tienen pensado hacer trabajos sobre contaminación y también sobre recursos. Entonces ahora comienza a abrirse una nueva perspectiva en la que no nada más las naciones pueden hacer observación, sino también compañías privadas, ¿no? Y bueno, hemos visto que hay trabajos que tienen que ver con la Agencia Espacial Europea, está ISO y está Herschel. Hay trabajos que tienen que ver con la NASA, por ejemplo está WISE y está Spitzer. Están trabajos de la Agencia Espacial Japonesa, que es el ACARI, y ahora la pregunta es, bueno, quizás dentro de algún tiempo podamos comenzar a ver, no sé, que tengamos algo más por parte de ingenieros mexicanos, ¿no? Creo que el trabajo de la Agencia Espacial Mexicana es algo que hemos estado esperando durante muchos años y es alentador, ¿no? Ver que, bueno, ya está en funcionamiento y no sé cuánto tiempo nos pueda llevar poder tener ahí algún telescopio infrarrojo de hechura mexicana, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo, si hay alguna pregunta.